¿Ya estamos? Ok. Buenos días, ¿Ustedes cuántos se acuerdan de un accidente o una tragedia hace algunos años? El famoso 11 de septiembre, cuando un avión se estrelló sobre aquellas torres gemelas. Yo estaba en la oficina en ese tiempo y vimos la noticia y nos colapsó emocionalmente. Fue algo, de ahí cambió la cuestión de la aviación, del concepto de volar, de ir de otro país y viajar, cambió completamente. Estamos en un evento de pandemia, ¿verdad? Y ha cambiado también el escenario. Y hay varios eventos que a mí se me vienen a la mente, como por ejemplo el caso de Luis Donaldo Colosio, ya muchos años atrás, cuando él candidato del partido y fue asesinado. Y hay cosas como estas que se han quedado al aire, que no han salido a la luz, cuáles fueron las verdaderas causas. Tenemos una versión de los hechos, pero en verdad no sabemos cuál es la realidad, qué pasó, qué hay detrás de todo de ese asesinato que se cometió aquel candidato, o qué hubo detrás, así, la verdad, así como debe de ser. No la sabemos. Tenemos varias opiniones, varias versiones, pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en esas ocasiones tan puntuales. En el día de hoy el tema que estamos viendo desde la semana pasada es que nosotros vivimos en un mundo lleno de mentiras, totalmente lleno de mentiras. Y si hay algo en lo cual dice que Dios, precisamente Dios no miente, el libro de los Hebreos dice que Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Cristo mismo dijo de sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad. Él dijo ser la verdad. En este mundo contemporáneo, posmoderno, donde hay subjetivismo, donde hay relativismo, donde es difícil hablar de la verdad, precisamente en guerra está que no hay verdad absoluta, cuando categóricamente la Biblia habla de la verdad, desechando pues toda mentira, dice el apóstol Pedro. Desecha toda mentira, porque a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, todo lo que tiene que ver con mentira, con engaño, con falta de honestidad, con falta de transparencia, tiene que ver con Satanás. Él es padre de mentira, es mentiroso, así que tiene que ver con mentira, tiene que ver con el diablo. Pero a la luz de la Biblia, todo lo que tiene que ver con verdad, tiene que ver con Dios, porque Dios es verdad. Es verdad, la esencia de Dios es la verdad. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en este mundo lleno de mentiras, el tema es viviendo en un mundo de mentiras. ¿Cómo hacer usted y yo para vivir a pesar de las mentiras? La semana pasada hablábamos precisamente del primer punto, es que estamos sumidos. Hay un tsunami de mentiras por doquier. Las hay por el noticiero, las hay en el negocio, las hay en todas las áreas, las hay en las universidades, las hay en el servicio social. Es un mundo lleno de mentiras. Las hay en Netflix, es un mundo realmente lleno de mentiras. Estamos sumidos en ella. Hoy, con la ayuda del Señor, quisiera ver que nosotros hemos sido librados o liberados de ese mundo de mentiras. Hemos sido liberados por la verdad. Y tengo que regresar, por supuesto, a Hechos capítulo 24, y nos quedamos en el versículo 9. Hoy vamos a internarnos en el versículo número 10. Estamos recordando la semana pasada, no hemos orado, ¿verdad? Vamos a orar y seguimos. Padre del cielo, yo te doy gracias por este tiempo en la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo que me das en este lugar especial, Señor, donde se predica tu palabra, que yo haga uso de ella. Te pido, Señor, que tomes todas mis facultades, mis limitantes, Señor, pero que la uses para hablarle a tu pueblo, que la uses, Señor, para mostrar a Cristo. Señor, verte a ti también esta mañana. Te pido que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas. Quita toda distracción,
Permite que nos concentremos, Señor, en tu palabra, en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos viendo acerca de estos mentirosos, acusadores, engañadores, operando, por supuesto, por el espíritu de las tinieblas, que es Satanás. Y podemos identificarlos plenamente. Estaba Ananías, el sumo sacerdote. O sea, no era cualquier miembro de la congregación de Israel, era el máximo líder, por decirlo de alguna manera, Ananías. Y en vez de que él esté del lado de la verdad, él estaba en mentira, había caído en mentira, estaba diciendo mentiras en contra del apóstol San Pablo. Pero hay otro detalle, había también, además de él, estaba Tértulo, ¿se acuerdan? Y algunos de los ancianos, dice la Biblia, acusando de manera deliberada, con argumentos falsos, equivocados, inciertos, para que Félix tragara ese anzuelo y condenara y le diera muerte a Pablo. Además, quizás de un pequeño grupo, de un segmento de judíos, además de los ya mencionados, que decían que sí a todo, apoyando la mentira. Y vemos cómo Tértulo, sin ningún gramo de integridad en su alma, puede levantar, violando los mandamientos del Señor, la segunda tabla de la ley: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ni mentiras. Tértulo hace caso omiso a la segunda tabla de la ley de Moisés, viola ese mandamiento y empieza a disertar una serie de mentiras, de calumnias, de cosas que no son ciertas con un hombre piadoso que era Pablo. Hoy vamos a ver, a la luz de la Biblia, cómo vivir en un mundo de mentiras hablando con verdad. Y dice el versículo número 10, y ahí vamos a comenzar. Dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. La costumbre de la ley romana decía que cuando alguien era acusado, después que el fiscal o aquel acusador Tértulo hubo hecho su acusación, el acusado tenía derecho de hablar y defenderse. Pablo no tenía un abogado, él mismo iba a hacer su defensa. Este detalle nos lo da Lucas con lujo de detalles. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y como veíamos de mención la semana pasada, Pablo no utiliza lo que hizo Tértulo, esa adulación, esa manera también de endulzar, de tratar de engatusar, valga la expresión, a Félix. No, él le dice la verdad, comienza, y eso es importante, hermanos, comenzar siempre con la verdad. Nunca los cristianos somos llamados a dejar de mentir. Si alguno mentía cuando no era cristiano, debe dejar de mentir, desechando toda impiedad, toda mentira, y después de eso, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Pues bien, Pablo comienza con esta manera de decir las cosas, comenzando diciendo la verdad. No adula a Félix, le dice: porque sé que desde hace muchos años, quizás entre 5 a 8 años, había gobernado Félix. Así que él dice la verdad, es un saludo respetuoso, educado, inteligente. Sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. ¿Y esto qué implicaba? El que sea Félix durante varios años gobernador de esa nación. Bueno, nada más y nada menos que Félix entonces sabía cómo manejar los problemas de los judíos. Si había gobernado entre 5 a 8 años, Félix sabía cómo manejar la problemática de los judíos. Así que por eso Pablo le dice: sé que desde hace muchos años. Tampoco le dice: has gobernado mal, lo has hecho mal. No lo dice, no dice nada al respecto. Él dice que eres juez de esta nación hace muchos años. Y entonces dice la Biblia: con buen ánimo haré mi defensa. Dicho de otro modo, voy a defenderme de buena manera. Estoy comenzando con la verdad. Yo decía la semana pasada, a manera de referencia de lo que venía hoy, de que no vemos a Pablo con ira,
lo vemos templado a pesar. ¿Qué hacemos usted y yo cuando nos acusan falsamente? ¿Qué ha hecho usted y yo cuando oye una versión de usted que no es cierto? Usted sabe que no es cierto, pero alguien por allá le acusa indebidamente, falsamente, equívocamente. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo? ¿Me airo? ¿Exploto en ira? ¿Trato de defenderme diciendo de más de otra persona? No, Pablo yo no veo maldiciendo. Pudo haberlo hecho, estaba en su derecho, pero por supuesto esto no cabe con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, con una persona temerosa de Dios. Si usted sabe de alguien que está hablando mal de usted, le levanta un falso testimonio y puede decir de usted que es, no sé, lo que sea, algo que no es cierto, que verdaderamente no es cierto. Ahora, si dicen algo de usted y es cierto, no deberían, pero si es cierto, póngase a temblar, arrepiéntase esta mañana y a lo mejor tómelo como un acto de Dios soberano, de alguna manera hasta una disciplina del Señor, porque quizás usted sí está haciendo mal y quizá por eso están hablando mal de usted. Pero si usted está caminando con Cristo, está siendo temeroso de Dios como Pablo, no había hecho lo que sus acusadores aseveraban. Y me parece que él comienza con verdad, con templanza, con sabiduría, ecuánime, con respeto, no adulando, no queriendo quedar bien con Félix. Él dice, bueno, sé que hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Estoy incluso hasta de buen ánimo, a pesar, o sea, mire esto, porque esto es interesante. A pesar de todo lo que le habían dicho, dice Pablo, estoy de buen ánimo. Hermano, ¿sabe qué? Solamente se puede estar de buen ánimo si usted está obrando con verdad. Si usted está actuando de manera correcta, usted puede defenderse correctamente hablando la verdad. No más que la verdad. La verdad y nada más que la verdad. No sé si le vinieron a la mente a Pablo quizás las palabras del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerda ese texto bíblico? Bienaventurados sois cuando por mi causa, si es por la causa de Cristo, ahí sí vale la pena sufrir una calumnia. Cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si se burlan de ustedes, si dicen toda clase de mal contra ustedes, y ustedes por causa del nombre de Cristo, hermanos, usted gócese. Por eso creo que Pablo estaba en gran manera de buen ánimo para defenderse, porque si uno está en la verdad, hermanos, no hay que temer, y hay que hacer una defensa con mansedumbre, con templanza, en el caso que se nos requiera. A lo mejor le vino estas palabras a Pablo, quizá le vino estas palabras a Pablo. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. El premio de ustedes, si por mi causa os vituperan y dicen toda clase de mal contra ustedes, gócense. Si es el caso, si usted padece como cristiano, no se avergüence, no sea como malhechor. Si usted no paga sus deudas y le demandan, pobre de mí, estoy sufriendo como cristiano. Pague sus deudas. Si usted le encarcelan por robar la tienda Oxxo, no diga que padece como cristiano. Padezco como cristiano porque robé el Oxxo y me encarcelaron. No es cierto. Hermanos, la Biblia, en este caso de Pablo, estaba sufriendo, pero acá estaba defendiéndose. Y la palabra haré mi defensa es un término técnico judicial. Voy a defenderme, está utilizando un lenguaje romano, es un término técnico judicial. Pero vamos a ver qué dice el versículo 11 porque se pone más emocionante. Mire que el versículo 11 le dice Pablo a Félix, como tú puedes cerciorarte.
Y esto deja en evidencia a sus acusadores. Porque está diciendo, bueno, chécalo, Félix. O sea, tú mismo puedes corroborar lo que voy a decir. O sea, no es tú directamente lo puedes corroborar. Hay una frase famosa que tenemos de manera coloquial que dice: el que nada teme, el que nada debe, perdón, nada teme. O sea, si no debes, que me chequen las actas o el inventario, no tengo problema porque yo no debo, yo no agarré algo que no es mío, yo no hice, entonces chequenlo, no tengo problema. Es lo que está diciendo Pablo. Tú puedes cerciorarte. Y nos da un dato interesante. No hace más de 12 días, dice Lucas, porque es el que escribe Hechos, describe a Pablo defendiéndose, está ante Félix y dice: no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Este dato de 12 días es interesante y tiene el peso de importancia, porque si tardó cuando menos Pablo 5 días que lo transportaron de donde él estaba, significa que le quedaron 7 días para llegar a 12. Pero además, si saca a la cuenta usted el día que utilizó para su purificación, quedan menos días. Ahora, ¿por qué es importante eso de no hace más de 12 días? Porque es extremadamente agudo, digamos angosto, perdón. O sea, ¿cómo organizar un motín, una revuelta en 12 días? Es imposible. Hablando en este tiempo, ese dato que está diciendo Pablo es muy importante. Está diciendo: ni siquiera me ha alcanzado tiempo para organizar de lo que me están acusando. Está hablando ¿qué? La verdad. La verdad. Y cada vez que usted y yo hablemos, hermanos, la orden bíblica es hablar la verdad, decir la verdad, actuar en verdad. Dice el apóstol Juan que él se gozaba de que sus hijos anduvieran en la verdad, andar en la verdad. Y aquí es lo que está haciendo Pablo. No hace más de 12 días que subí, y luego viene algún detalle muy importante. Yo fui a adorar a Jerusalén. Yo no vine con fines de motín, yo no vine con fines políticos, y eso era verdad. Eso era verdad. ¿Qué hace usted y yo cuando alguien puede calumniarle? Cuando alguien puede estar, que alguien que no es cristiano quizás, o no sé, alguna situación difícil en su vida, usted hable la verdad, actuar en verdad. Entonces Pablo está defendiéndose, dice: yo vine a adorar a Jerusalén, cosa que estaba echando por tierra las acusaciones, porque lo que se dijo de Pablo, hay 3 acusaciones contra él. Número 1, que él era un alborotador, una persona que organizaba conflictos. La verdad es que él no comenzó el conflicto, fueron unos judíos de Asia que comenzaron el alboroto. La segunda acusación, que era cabecilla de Nazareno, que era la cabecilla de la secta, lo dijo despectivamente ¿cómo se llama? Tértulo, llamada los nazareos. Y tercero, intento de profanación del templo. Pero vamos a ver cómo Pablo, a la luz de la verdad, va a ir echando por tierra todo falso argumento. Dice: yo vine a adorar a Jerusalén. ¿A qué vino Pablo? Dice: yo vine a adorar a Jerusalén. Mi propósito es espiritual. Verso 12: y no me hallaron disputando con ninguno. Está fuerte lo que está diciendo Pablo. Está negando completamente sus acusaciones. Está diciendo: Tértulo no miente. O sea, sin señalarlo con el dedo, sin hablar mal de él, solo hablando la verdad, las cosas en contra se caen. Pero hay que hablar la verdad. Dice: no me hallaron disputando con ninguno. Todo lo que dijo Tértulo, todo lo que Ananías, que ni se atrevió a hablar porque contrató a un orador, todo lo que él pagó para que hablara Tértulo, se empezaba a caer por su propio peso. No me hallaron peleando con nadie. No estaba amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y miren el peso de la verdad.
ni te pueden, versículo 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y esto es así fuertísimo lo que dice Pablo. Bueno, ok, todo lo que te dijeron por Tértulo no te lo puede probar. Amados hermanos, la estrategia bíblica es hablar la verdad. ¿Se acuerdan que dice Proverbios, hombre de verdad, hombre de integridad, quién lo hallará? Usted y yo, los varones, mujeres, debemos ser hombres de verdad, vivir en la verdad, hablar la verdad. Debemos ser movidos por la verdad, guiados por la verdad, buscar la verdad, porque es un mundo lleno de mentiras. El mundo le puede mentir a usted. Mire, desde Génesis capítulo 3, ¿qué utilizó Satanás para engañar a Eva? Mentiras. Somos sujetos a ser, sujetos a ser tropezar, caer por una mentira. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios. Pero Satanás siempre trata de ser sutil y de que usted y yo caigamos en una mentira, de que usted y yo digamos mentiras. Es fácil el camino de la mentira. Es más práctico, es más cómodo decir una mentira. Más fácil, ¿no? Quizás no llegó usted a la hora a su trabajo y dice mentira blanca. No hay mentiras de colores. Mentira es mentira. Es más fácil decir, es que se enfermó mi abuelita. Pues no, ya había sanado, se volvió a enfermar. Y ya otra mentira. Y una mentira nos lleva a otra mentira y complica las cosas. Y hermanos, hay que entender que la mentira procede de Satanás. Procede. ¿Se puede uno salir con la tangente o más fácil? Sí. Por eso Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad. Un pequeño miembro, por eso el que domina su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Como el timón del barco. Pequeño timón, pero puede conducir una gran embarcación. Así la lengua puede incendiar un gran bosque. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua. ¿Cómo es posible que con la lengua se alaba al Señor y con la lengua se pueda mentir? Proceda alabanza y proceda mentira. Eso no es correcto, hermanos. Usted y yo tenemos que estar del lado de la verdad. Muchas veces la verdad va a ser complicada. Es costosa la verdad. A Cristo le costó la vida. A Juan el Bautista le costó la cabeza. Le dijo a Herodes, la mujer que tienes no es tu mujer. La verdad es terrible. Pablo decía a los Gálatas, me he hecho su enemigo porque les digo la verdad. Es que la verdad tiene un costo. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y no era verdad? Y lo mataron porque dijeron que era blasfemo. Y acá estamos viendo a Pablo cómo está utilizando la verdad. Estos no te pueden probar lo que dicen de mí, de lo que ahora me acusan. No me encontraron discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas. Nada. Por algo 2 Corintios 13:8 nos recuerda, porque nada podemos contra la verdad. Hermanos, si no estamos en la verdad, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. ¿Hay algo que se pueda hacer contra la verdad? No. Finalmente la verdad va a prevalecer. La verdad va a salir a la luz siempre. Tarde que temprano la verdad se hace manifiesta. Por eso dijo Cristo, nuestra gran esperanza, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? La verdad, hermanos, es esperanzadora. La verdad es sinónimo de salvación, porque es en Cristo que somos nueva criatura y ahora andamos en la verdad. Y conoceréis la verdad, que no andábamos en mentira, esclavos de Satanás. Nos tragamos la falsa idea de querer ser Dios. ¿Sabe que el problema de Adán y Eva, sabe cuál fue el motivo de su caída?
la oferta horrible de Satanás, que le dijo: sabe Dios que el día que comiereis, así es el diablo de mentiroso, serán abiertos vuestros ojos y pueden distinguir ustedes entre el bien y el mal, y seréis, esta es la seducción de hoy, seréis como Dios. ¿Sabe por qué es tan grave? Y yo puntualizo por qué razón la iglesia debe estar conectada en su vida cristiana. Porque si usted se deja de conectar con la iglesia, usted está cayendo. Y miren, la mayoría no se da cuenta. Usted está cayendo en la trampa del enemigo. Usted quiere ser como Dios. No queremos rendir cuentas a nadie de lo que nos pasa. No queremos que nadie se meta con nuestra vida. Ojo, por esa razón quizás no nos integramos a un grupo pequeño, o no estamos en la vida de nuestra iglesia. Jóvenes, mujeres, vida de iglesia. Entonces se nos complica tanto. Me parece que eso que trajimos del mundo, por eso dice la Biblia que debemos despojados del viejo hombre, porque la misma tentación nos la vuelve a ofertar Satanás. Sabe Dios que el día que comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No tienes por qué rendir cuenta a nadie. No tienes por qué estar comprometido, tan comprometido en la iglesia. Se me hace que esta generación es presa también de esa oferta seductora. Uno quiere ser como Dios. ¿Sabe que esa fue la gran oferta? Y sigue siendo la mentira de hoy en día. Vas a ser como Dios. No, nadie se tiene por qué meter en tu vida. De hecho, esto es lo que se oferta en nuestro mundo posmoderno, individualista. Realiza tus sueños, disfruta la vida, gana mucho dinero, disfrútalo. ¿Y Dios? ¿Se acuerda de aquel joven necio que dijo, aquel hombre necio: alma, muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, bebe? Y dice la palabra: sin embargo, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Hablemos siempre de la verdad. Al versículo 14 nos vamos. Ya Pablo había echado por tierra, la verdad, había echado por tierra las mentiras. O sea, la verdad, yo me imagino, imagínese usted la cara de Tértulo. Le habían pagado el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos. Él lo hizo obviamente por cuestiones monetarias. Él había hecho su mejor papel, Tértulo, sí, pero era en base a las mentiras. Y las mentiras caen bajo su propio peso. Imagínense la cara desfigurada de Tértulo a la presencia del poder del Espíritu Santo de Pablo, hablando la verdad. Por eso es tanta bendición que hablemos la verdad en el trabajo, en el negocio. Si usted va a vender un perrito de raza, no diga que es de pedigrí si es medio electrónico. O sea, no es de pedigrí. O sea, usted sí es. Nada más que no aparezca. Decir la verdad, estoy diciendo un ejemplo vago, pero hay muchas cosas en las cuales uno puede caer en la mentira, mentir sin escrúpulo, sin decir la verdad. Dice versículo 14: pero esto te confieso, estoy diciéndote la verdad. Y esto que viene a continuación está muy bueno, hermanos. Dice que según el camino que ellos llaman herejía, porque Tértulo lo dijo de manera despectiva, según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué impacto debió ser escuchar
a esta audiencia, al mismo Félix, que no era ignorante de esto. Te confieso algo, Félix, según el camino. Ahora, ese camino no se estaba refiriendo a un camino romano de los que habían muchos en ese tiempo. El camino en el primer siglo del cristianismo, así se les llamó a aquellos que seguían a Cristo. Es más, así mismo ellos se hablaban o se llamaban que estaban en el camino, refiriéndose a Cristo. Quizás porque Cristo dijo, yo soy el camino. Por eso, los primeros 100 años del cristianismo, al cristianismo se le conocía como el camino. Y es lo que está diciendo Pablo, según el camino que ellos llaman herejía. Pero aquí sabiamente, hablando la verdad, Pablo dice, el cristianismo no está en contra del judaísmo. No es una herejía del cristianismo. Uno puede ser creyente siendo judío, puede ser cristiano siendo judío. Y esto que dice a continuación, déjeme tratar de explicarle. Pablo dice, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Trate de imaginarse este escenario. Está el juicio, está el enjuiciado. Me imagino yo a Tértulo en la mano izquierda. Aquí está Ananías y su grupo de ancianos. Y quizás en la parte de atrás, es imaginario, en la parte de atrás están los judíos echándole porras. Aquí está Pablo defendiéndose. Y quizá Félix estuviese aquí en este costado. Usted se puede imaginar cuando Pablo dijo, yo creo todo lo que está en la ley y en los profetas. Dicho de otra manera, Félix, lo que está sucediendo, que estos que me han venido a acusar, si creyeran la ley y los profetas, serían nazarenos igual que yo. Estos estarían en el camino. Pero dado que ellos no creen, lo que yo sí creo, los que están equivocados son ellos. En otras palabras, diciendo la verdad, Pablo estaba poniendo en evidencia, Pablo estaba evidenciando la incredulidad. Ellos le llaman herejía, pero no es en herejía, porque es en esa supuesta herejía que yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Un comentarista llamado de apellido McLaren dice al respecto, Pablo insinúa al respecto de que ellos ni creen en la ley y a los profetas. En tal caso ellos mismos serían nazarenos. Y hablando un poquito del camino, voy a citar algunos versículos para mostrarles a ustedes que el camino tiene que ver con el cristianismo en el primer siglo de que está hablando. Hechos capítulo 9 versículo 2 dice, y le pidió cartas cuando no era cristiano para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Ya se conocía entonces, el mismo Pablo antes de ser cristiano, ya conocía la palabra camino para referirse al cristianismo. Capítulo 19, versículo número 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, etcétera, etcétera. El camino se refiere al cristianismo acá, y un grupo de hombres no creyentes maldijeron, dicho de otra manera, a los cristianos. Capítulo 19, versículo 23 de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dicho de otra manera, hubo un problema acá, un conflicto por el cristianismo o el camino. Hechos 22, 4. Perseguía yo este camino. Dicho de otra manera, perseguía yo a los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 24, 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Félix al final, como lo vamos a ver posteriormente,
se informó bien acerca del cristianismo, no era inocente. Así que cuando vemos en la Biblia que está diciéndole Pablo, mira, Félix, te confieso que según el camino que llaman ellos herejía, yo sirvo al Dios de mis padres. Ahora, cuando yo estaba pensando en este pasaje bíblico, si usted fuese acusado falsamente, injustamente, y se levantaran acusaciones contra usted y contra mí, ¿cómo se defendería usted bíblicamente a la luz de este pasaje? ¿Qué haría usted en este mundo lleno de mentiras? ¿Andar la verdad? ¿Vivir la verdad? ¿Hablar la verdad? ¿Podría usted y yo y los que estamos aquí conectados, podríamos con las mismas palabras de Pablo decir quizás a algunas personas, así sirvo al Dios de mis padres? ¿Puede usted defenderse en el día de hoy diciendo, yo estoy sirviendo a Dios en mi iglesia? Yo estoy sirviendo a Dios. Si alguien le acusara, acuérdese que el diablo es el acusador de los hermanos. Si bien Tértulo no nos acusa a usted y a mí, pero el diablo sí le acusa a usted y a mí delante del Señor. Y quizá utiliza seguramente calumnias. Pero qué triste se fuere que el diablo le acuse a usted y a mí de una persona fría, de una persona inconstante, de una persona infiel, y se presente ante el Señor ahora y le diga, fulano de tal es infiel. Usted podría entonces defenderse como Pablo. Claro que tenemos abogado que es Cristo. Pero si fuese una calumnia a nivel de nosotros, usted pudiera decir, yo estoy sirviendo a Dios, como lo hizo Pablo. ¿Sirvo al Dios de mis padres? Bueno, quizá me diga, pastor, mi papá no es creyente, yo no puedo decir eso. Aunque acá el sentido que estoy utilizando es, Pablo se defendió con la vida que él llevaba. Yo creo en la ley, yo sirvo al Dios de mis padres. No es herejía. Usted y yo podemos decir eso defendiendo nuestra fe, nuestra vida cristiana. Estoy sirviendo al Dios de mis padres. Bueno, quizá uno diga, mi papá no era creyente. Eso no significa que usted no deba servir. Si hay algo que en este año de pandemia aprendí, de tantas cosas que sigo aprendiendo, son los salmos de los hijos de Coré. Les he compartido los salmos, que son varios por cierto, que los escribieron los hijos de un padre rebelde a un líder. Coré se rebeló contra el liderazgo de Moisés. ¿Crees que solamente, tú que te crees, Moisés le dijo, tú crees que solamente Dios te habla a ti y tú eres nuestro líder y vamos a hacer lo que se te ocurre? ¿Tú crees que también a nosotros no nos habla Dios? ¿Te crees más sabio que nosotros, más grande que nosotros, más espiritual? Somos iguales, Moisés. Dicho de otra manera, se rebeló contra Moisés. ¿Sabe? La Biblia dice que a Coré la tierra se abrió y descendió al infierno ese instante. Se llama la rebelión de Coré. Y eso quizá todos lo sabemos. O quizás puede ser nuevo. Uno se rebela contra el liderazgo, ¿no? O sea, es nuestra naturaleza, quizás nos queremos rebelar, ir en contra siempre. Cuando muchas veces los líderes espirituales están velando por el alma de usted. Usted no se da cuenta y se molesta hasta con el liderazgo. Ah, no me cae mal el liderazgo. Hacen lo que quieren. A mí me sorprende no tanto esa rebelión, porque eso siempre va a haber. Pues ¿sabe qué me sorprende, hermanos? Sus hijos. Porque usted los puede encontrar en los salmos. Busque salmos de los hijos de Coré y usted va a ver cada cosa del que escribieron. O sea, a mí me sorprende porque veo la gracia del Señor. Como un padre impío, como sus hijos salieron piadosos. Eso es gracia. De tal manera que usted no puede argumentar esta mañana, decir, mi papá no tuvo buen testimonio, mi papá fue un delincuente, no estuvo en la iglesia. Eso no es pretexto. Usted debe servir al Dios de sus padres. Y aunque sus padres no sirvieron a Dios, tú y yo, ustedes y yo debemos servir al Señor. Esto es andar en la verdad. No hay mejor defensa que vivir la verdad. No hay mejor argumento que vivir la verdad del Evangelio, que vivir en Cristo. Dice Éxodo 26,
dice Éxodo 6:24, los hijos de Coré, y aquí va su nombre, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Números 26:11, mas los hijos de Coré no murieron. Segundo de Crónicas 20:19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Puede usted defender su testimonio viviendo la palabra, sirviendo al Dios vivo y verdadero, aunque nuestros padres no hayan conocido y no estén sirviendo el Evangelio? Ahora, papás que estamos en el Evangelio y tenemos hijos, ojalá que en nuestra vida oremos al Señor para que papá, para que la mamá. Es muy triste ver cómo el papá quiere servir al Señor y la hermana está así como medio no muy activa. O también por otro lado es muy triste ver a una mamá fervorosa y un papá medio tibio. No, mis amados hermanos, tenemos que rogarle al Señor para que papá y mamá seamos fervorosos en el servir al Señor. Y aún así que nuestros padres no sean piadosos. Amados hermanos, la salvación es personal. La salvación es individual. Si eres un hijo y tus papás no son piadosos, haz como por la gracia del Señor, como los hijos de Coré. Sirve al Señor, sirve a Cristo, sirvamos a Cristo, para que quizás nuestra generación seamos padres piadosos, para que si quizás nuestros hijos conozcan a Cristo por medio de nuestra vida. Porque quizás nuestros padres no tuvieron temor de Dios, vivieron en sus caminos. Dice Pablo, en otras palabras, lo que está diciéndole Pablo, por otro lado, volviendo un poquito al juicio, lo que está diciendo Pablo, óigalo bien: Félix, querido Félix, gobernador, esto no es un asunto de la ley romana, esto es un asunto espiritual. O sea, con la verdad que estaba diciendo Pablo, estaba diciéndole a Félix: oye, y claro que Félix lo sabía, esto no es un asunto legal, esto es un asunto de fe. O sea, por lo cual, como ciudadano romano, no debo estar preso. ¿Sí se dan cuenta de la sabiduría de Pablo? ¿Sí se dan cuenta de la bendición de estar en la verdad, de hablar la verdad, de vivir la verdad? Que prácticamente sin defenderse, el hecho de hablar la verdad pesa más que las acusaciones. El hecho de vivir en la verdad pesa más que las calumnias. El hecho de hablar, de creer la verdad pesa más que difamaciones. Pesa muchísimo más. Dice Pablo, teniendo esperanza en Dios. O sea, imagínense, está el gobernador Félix, y el Señor en su soberanía, es de la maravilla del Señor. En la soberanía del Señor, Pablo está dando testimonio de su fe verdadera a un gobernador que fue esclavo y ahora estaba gobernando. Pablo estaba dando testimonio de Cristo aún en medio de la calumnia. Por esa razón, si quizá alguien nos calumnia, nos difama, y usted vive piadosamente y es por causa de Cristo, es una oportunidad que Dios le está dando. Es una oportunidad para que usted muestre y yo mostremos a Cristo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ni hablando mal de aquel que quizás pueda llegar a calumniarle. Viviendo la palabra, diciendo la verdad con gracia, con sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo. Verso 16. Esto está buenísimo, versículo 16, estamos acercándonos al final. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La palabra procuro es un verbo que originalmente denota cualquier clase de tarea difícil. ¿Cuántas clases de tarea difícil nos hemos encontrado en la vida? Quizá para algunos universitarios, algunos en maestría o algunos en doctorado, la famosa tesis. Es un calvario. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer una tesis aquí, pero a lo mejor para alguien es pan comido, pero hay algunos que
quizás se nos ha complicado, un calvario, así como subir una montaña. Bueno, la idea que está diciendo Pablo, esto procuro. La palabra procuro es cualquier clase de tarea difícil. Usado en la lucha este término o en el entrenamiento atlético. Qué difícil es hacer ejercicio prácticamente constante, sobre todo aquellos que hacen ejercicio así de alto rendimiento. Mi alto rendimiento hoy en día es caminar. Mi alto rendimiento. Antes corría, o sea, un montón de cosas, pero ahorita mi gran alto rendimiento es lograr caminar. Pero hasta eso quizás para unos le cueste, eso es esfuerzo. Esa es la idea que está diciendo Pablo. Félix, te voy a decir la verdad, yo procuro, yo hago todo lo que es una tarea difícil. Luego se aplica la disciplina moral. En otras palabras, una práctica constante o habitual. Un esfuerzo sistemático y metódico. Pablo está diciendo, le está hablando de su vida. Procuro tener siempre una conciencia. Esta palabra es una palabra que se usaban los griegos, la conciencia y conocimiento. Pero lo que llama la atención es, dice acá la palabra, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y esto es contundente hablando espiritualmente. Mira, Félix, yo me esfuerzo para que mi conciencia, ¿sabe cuál es el sentido del original? Yo no ofenda a mi conciencia con mis pecados, pero yo no ofenda a otro a ser tentado. O sea, yo me esmero, dice Pablo, a no ofenderme a mí mismo ante Dios y a no ofender y tentar a otros. Por lo cual esto desecha la falsa acusación de que era un amotinador. De que el problema era espiritual. De que la cuestión era religiosa, no era legal. No hay delito alguno, uno solo. Si acaso amotinamiento, pero no, él no había hecho nada. Por eso dice, estos no te pueden probar nada. Se quedaron mudos, no habló Ananías, no hablaron los ancianos. Y se supone que eran los más sabios espiritual. Pero ante la verdad no hay nada, mis amados hermanos. Y sin ofensa ante Dios y ante los hombres, en el griego es una sola palabra, sugiere dos ideas: sin ofensa y sin ofender. Sin ofensa y sin ofender. Una conciencia no herida por transgresión. Que mi pecado no ofenda mi propia conciencia ante Dios. Ni por permitir ser el medio de tentar a Dios. Que mi vida no sea un medio para que alguien sea tentado o caiga. Es la tarea difícil, hermanos. Vivir en santidad. Que nuestra vida esté andando en la verdad. Para que mi conciencia esté tranquila delante de Dios, no ofender. Sin ofensa y sin ofender. En último lugar, con esto terminamos. Pero pasados algunos años, dice la palabra de Dios, versículo 17: vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esto se llama vivir en la verdad. Este mundo de mentiras necesita hombres y mujeres en casa, en la oficina, en el negocio, en la iglesia, hablando la verdad, creyendo la verdad, viviendo la verdad. Yo vine a traer limosnas a mi nación. No tuve ni siquiera tiempo. Si quieren acusarme de sedición, no hubo ni tiempo para organizar nada, porque yo no vine a eso. Yo vine a ofrendar. Yo vine a ayudar a mis hermanos pobres en Jerusalén. Esa es la ofrenda que levantaron, la gran ofrenda. Las iglesias de Macedonia se sacrificaron, dieron más allá de sus fuerzas. Eran profundamente pobres y se sacrificaron para ayudar a la iglesia pobre de Jerusalén.
Yo a eso vine, dice Pablo. Yo no vine. Es más, Pablo ni siquiera fue a predicar en la sinagoga, ¿eh? Pablo se purificó porque era el rito. Como venía de iglesias gentiles, el rito decía que debía purificarse en el templo. Y él estaba con esa ceremonia de purificación cuando vinieron los judíos asiáticos, o sea, los de Asia, y empezaron el motín. Está diciendo Pablo, yo vine a esto, esa es la verdad. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Verso 19, ellos debieron, o sea, es más, los que debieron acusarme, si acaso, no están aquí. Y saben, hermanos, que para la ley romana, declinar de una acusación es gravísimo, o era gravísimo. Si alguien acusaba y se echaba para atrás, era gravísimo. Entonces dice Pablo, con la sabiduría y manejando bien la ley romana, como un buen hombre preparado, dice, los que me vieron que yo estaba purificado, porque a eso vine, estaba cumpliendo con un rito, pues no están aquí, pero no alboroté a nadie. Es más, el Sanedrín no lo condenó, porque él dijo, ¿sabe cuál es la culpa de Pablo? Dijo la verdad, yo creo en la resurrección de justos e injustos. ¿Y se le puede condenar a alguien por su fe? Ni en Roma. Imagínense la cara cuadrada de Tértulo, la cara de vergüenza de Ananías. Dice versículo 19, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, si acaso. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Híjole, qué manera tan maravillosa de defenderse con la verdad. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy. Y esto es dicho de otra manera, Félix, esto es ridículo. Me juzgan, me traen ante ti por algo que ni siquiera ellos me pudieron condenar, porque los fariseos los puso en conflicto. Saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí. Y dijo, yo soy fariseo de fariseos. Mis amados hermanos, el punto acá que estamos explicando es que en este mundo de mentiras, en este mundo de falsedad, en este mundo de intrigas, en este mundo de falsos testimonios, la manera bíblica de actuar, la manera correcta de actuar es obrando, es creyendo, es practicando, es viviendo en Cristo, y vivir en Cristo es la verdad. De tal manera que usted viva el Evangelio de la verdad, porque Dios es verdad. Todo lo que venga que ver con verdad tiene que ver con Dios. Y todo lo que tiene que ver con mentira viene de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, del padre de mentiras. Y si hay algo que debemos los cristianos huir, es precisamente de la mentira. Recuerda Juan 8:44. Cristo les dijo a unos hombres, ustedes son de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y mire lo que dice, que es de llamar la atención. Y no ha permanecido en la verdad. El creyente verdadero sabe cuál es la característica. Permanece en la verdad. Esa es la característica. Si usted permanece en la verdad, es una prueba que es creyente. ¿Por qué Satanás no permanece en la verdad? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que en este mundo de mentiras no hay nada mejor que alzar la bandera de la verdad, creer la verdad, andar en la verdad, hablar la verdad, aunque quizás esto repercuta y esto cueste, pero vale la pena vivir en la verdad. Oremos al Señor. Padre, gracias. Te bendecimos esta mañana. Señor, venimos a ti porque necesitamos de tu gracia para vivir la verdad, predicar la verdad, hablar la verdad,
Permite que cada hermano, Señor, ande en la verdad, como dice la carta de Juan. Yo me gozo de que mis hijos anden en la verdad. Señor, permite que cada persona que está aquí andemos en la verdad, Señor. Busquemos la verdad, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.